Buenos días, bienvenidos a este nuevo webinar organizado por IDS Connect y en el que vamos a hablar de control a la exportación, en particular centrados en transferencias de tecnología y doble uso. Para lo que vamos a contar con Antonio Mesa Fortún, responsable del área de doble uso de productos electrónicos, químicos y biológicos del Ministerio de Industria, Comercio e Industria. Antes de presentarlo, permítanme un breve repaso por los resultados del webinar anterior, el que dedicamos a los satélites el pasado 25 de junio. En él tuvimos al director general de ISDESAT, Miguel Ángel García Primo. En sus pantallas aparecen ya esos datos. Como ven, han sido visualizados por casi 600 personas en total, entre los asistentes que tuvimos en directo y las visualizaciones posteriores que siguen creciendo. Muchas gracias a todos ellos por seguirnos y también por valorarlo con tan alto grado de satisfacción como pueden comprobar en los datos que muestran estos gráficos abajo a la derecha. Bueno, la sesión de hoy está dedicada a un asunto que siempre interesa a la industria de este sector y quizá más de aquí en adelante va a interesar más por los movimientos internacionales que se van a producir pues, en torno al Brexit, por ejemplo, en torno a los requisitos contemplados en los fondos de defensa europeo, que bueno, van a aplicarse en los próximos años, a partir de 2021, e incluso quizá también por la influencia que pueden tener las medidas que en el futuro lleguen para combatir la crisis generada por la pandemia. Bueno, pues todo esto va a influir en el control de esas exportaciones, sobre todo cuando impliquen transferencias de tecnología de defensa y doble uso. Para hablar de todo ello, tenemos al ingeniero aeronáutico y máster en Administración y Dirección de Empresas, Antonio Mesa Fortún, que es el responsable del área de doble uso de productos electrónicos, químicos y biológicos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Ya lo ven aquí en una nueva ventana que se ha abierto al lado de mí. Bueno, antes de darle paso, les cuento que Antonio Mesa Fortún es funcionario de carrera del Cuerpo de Científicos Superiores de la Defensa. Ha trabajado en el INTA, en el área de ensayos en vuelo y armamento, y ha participado en los programas de certificación y calificación de los programas de aviones Eurofighter y A400M y también en el de los helicópteros HAD Tigre. En la actualidad, Mesa Fortún representa a España en el Consejo para el proceso colegislador con el Parlamento Europeo para la actualización del Reglamento de Control a la Exportación de Productos y Tecnologías de Doble Uso. Asimismo, representa a España también en el Grupo de Coordinación de la Comisión Europea para la aplicación del Reglamento Comunitario para control a la exportación de las tecnologías de doble uso. Les recuerdo que en esta sesión vamos a tener una duración de en torno a 1 hora y que se ha dividido en 4 bloques temáticos. Tras cada uno de ellos, como hacemos siempre, formularé a nuestro ponente algunas de las preguntas que ustedes pueden ir planteando desde ya en el apartado específico para ello que tienen a la derecha de sus pantallas. Les pido, como siempre, también que la formulación de estas cuestiones sean lo más corta y precisa posible. Bueno, pues el primer bloque que vamos a tener hoy va a servir de introducción y en él se va a explicar la necesidad de control en la exportación. Con el segundo bloque nos vamos a adentrar en el ámbito jurídico del control de la transferencia de tecnología. El tercero se dedica al impacto de la transferencia de tecnología y en el cuarto se van a repasar una serie de ejemplos de la presencia habitual de transferencias de tecnologías. Comenzamos ya con el primer bloque sobre la necesidad de control de la exportación. Buenos días, Antonio. Adelante. Buenos días, Ginés. Muchísimas gracias por tu introducción. En primer lugar, voy a compartir la pantalla para que puedan ver nuestra presentación. Y me gustaría agradecer la invitación que nos han hecho a mi persona y en particular también a la Secretaría de Estado de Comercio, entidad en la que desarrollo mi labor profesional. Esta interesante oferta que nos han hecho para poder exponer el control a la exportación. Así que muchísimas gracias a IEDS y IEDS Connect por su magnífica organización del evento, así como a Infodefensa por su difusión del mismo. Asimismo, me gustaría dar las gracias a todos los asistentes al evento y destacar que este tipo de actos son muy importantes para nosotros porque nos permiten divulgar
lo que es la legislación que nosotros aplicamos, el procedimiento de transferencia de control, y doblemente el hecho de hacerlo a través de un webinar y tiene un valor añadido muy importante porque permite llegar a muchos rincones, tanto que normalmente nos circunscribimos a Madrid, a Barcelona, a los polos donde hay más industria, pero este tipo de formato permite llegar a múltiples rincones. Y aprovecho también para saludar a nuestros compañeros de América del Sur que se han puesto en contacto con nosotros, interesados por el webinar, y en los cuales, debido al cambio horario, lo van a ver en diferido a través de la opción de YouTube. Y como destacaba, estamos ahora mismo en un momento importante porque el control de la exportación no es nuevo, pero sí es nuevo el auge que está tomando lo que es porque realmente ahora es cuando se está haciendo transferencia de tecnología en grandes cantidades y nos encontramos en un momento fundamental en el Consejo, en el proceso legislador con el Parlamento, en el proceso de negociación a tres partes también con la Comisión, de negociar el nuevo reglamento. Y en este punto está tomando mucha importancia el tema de la transferencia de tecnología. Asimismo, realmente tiene que haber un grado de compromiso doble por las empresas. Primero porque es un requisito legal, pero segundo también porque es un tema de responsabilidad a la hora de llevar a cabo la exportación. Como bien ha explicado Ginés, hemos dividido el webinar en 4 bloques. El primero de ellos es plantearnos el por qué necesitamos llevar a cabo un control en la exportación. En segundo lugar, en qué ámbito y en qué amparo jurídico nos movemos. Los aspectos que tenemos sobre la transferencia de tecnología y el día a día en el que nuestra actividad en una empresa, en un centro de investigación, en lo que en el mundo anglosajón se denomina la academia, que incluye a las universidades y a los centros de investigación, el día a día que nos podemos encontrar como algunos ejemplos. En primer lugar, el por qué necesitamos llevar un control a la exportación. Tenemos que llevar a cabo varios objetivos. Unos objetivos en los cuales tenemos unas herramientas para poder cumplir con ellos. Y nos enfrentamos ahora mismo doblemente a nuevos retos. El primero es el marco jurídico en el que estamos renovando en el Consejo el reglamento de control a la exportación de doble uso que impacta en profundidad con la transferencia de tecnología, pero también las nuevas tecnologías emergentes que han sido identificadas y que nuestro gran reto es incluir en lo que se llama el reglamento de control a la exportación de doble uso. Lo primero de ello es, ¿cuáles son nuestros objetivos? Pues está claro. El primero de ellos es evitar la proliferación de armamento y armas de destrucción masiva, manteniendo la seguridad nacional e internacional y tratando de evitar los riesgos de desvío a otros países, especialmente garantizando el cumplimiento de los derechos humanos. Pero todo ello en un marco en el cual tenemos las necesidades legítimas de seguridad y defensa de los países de destino. Es decir, los países, para cumplir sus necesidades de seguridad y defensa, necesitan adquirir material y tecnología, tanto de defensa como de doble uso. ¿Qué herramientas tenemos? Pues tenemos una serie de acuerdos y de organismos internacionales en los cuales nos movemos. El primero de ellos es el arreglo de Wassenaar, que lleva a cabo el control a la exportación de todos aquellos productos de doble uso y armamento convencional. Asimismo, el sistema de régimen de control a la tecnología de misiles, el organismo contra la prohibición de las armas químicas, el cual prohíbe el uso de las mismas, y también la Convención para la Prohibición de las Armas Biológicas. Y dentro de ese marco de prohibición de las armas biológicas y químicas nos encontramos con el Grupo de Australia, que paradójicamente se reúne en París, en el cual tratamos de minimizar el riesgo de la proliferación de las armas químicas y biológicas, pero siempre todas ellas dentro de un marco en el que se permita llevar a cabo un comercio normal de materiales y equipos químicos para fines legítimos. Y finalmente tenemos el control a la producción tanto de la tecnología como de los reactores, como de las centrifugadoras, así como del combustible desde el punto de vista nuclear. Y nos vamos a ir ahora al punto principal, que es
desde el punto de vista tecnológico, ¿qué es la situación que nos encontramos? Pues en el año 2018 se llevó a cabo por parte del Departamento de Estado de Norteamérica el Export Control Reform Act, y en el mismo, en su sección 1758, trata de identificar las tecnologías emergentes que impactan sobre la seguridad nacional. Hay que destacar que el concepto de seguridad nacional en Estados Unidos es mucho más amplio que el que impacta sobre, sobre Europa. Y dentro de esas tecnologías habría que destacar pues, la biotecnología, que esta supone ahora mismo un reto especialmente para organismos genéticamente modificados y la sintetización de ácidos nucleicos. Por otro lado, la inteligencia artificial, que es la categoría que ahora mismo se encuentra controlada dentro del arreglo de Wassenaar, pero que impacta sobre todo sobre el modelado cerebral, predicción de series de tiempo, algoritmos genéticos y sistemas de apoyo a la decisión. Por otro lado, en cuanto al geoposicionamiento, navegación y tecnología de sincronización, impacta sobre todo en aviones no tripulados, misiles de crucero y tipo balístico. Y desde el punto de vista de tecnologías de microprocesadores, se usa sobre todo para fines militares, para la adquisición y seguimiento de blancos. Desde el punto de vista de tecnología informática avanzada, podemos destacar la tecnología que trata de evitar cuellos de botellas para acelerar el procesamiento de datos, así como la tecnología de análisis de datos, cuyo objetivo es una parte imprescindible para contribuir a la inteligencia artificial. Asimismo, en cuanto a la información cuántica y tecnología de detección, habría que destacar que la investigación para la fabricación aditiva, así como su capacidad para ciertos tipos de encriptación. Y en la tecnología logística habría que destacar que incluye múltiples usos, especialmente para aviones, barcos, suministros de energía para vehículos, así como pequeños reactores nucleares y aviones no tripulados de funcionamiento autónomo. Cuanto a la fabricación aditiva, suele ser ahora mismo uno de los caballos de batalla más importantes que tenemos, y esta tiene muchísimos usos, tanto desde el punto de vista marítimo, aeronáutico, así como suministro de energía para vehículos y pequeños reactores nucleares. En cuanto a la robótica, habría que destacar que esta tecnología ya se encuentra controlada, pero es necesario llevar a cabo su ampliación desde el punto de vista de control a la exportación. Y es de importancia el interfaz cerebro-computadora, el cual es una tecnología completamente nueva desde el punto de vista de control a la exportación. En el campo de la hipersónica, se encuentra controlado en el arreglo de Wassenaar en la categoría 9, no obstante, se han identificado una serie de riesgos, especialmente en los materiales de alto comportamiento térmico, que deberían de ser controlados. Y finalmente, en cuanto al material avanzado, habría que destacar las capacidades para camuflaje y detección de compuestos, diagnóstico y descontaminación de zonas NBQ. Y finalmente, para acabar el bloque 1, me gustaría finalizar como el gran reto que ahora mismo tiene Europa, y es que es la necesidad de identificar qué tecnologías emergentes ahora mismo son una amenaza, y el gran reto que supone la integración de esta en los regímenes multilaterales de control. Anteriormente hemos mencionado una serie de tecnologías que el gran reto que nos encontramos ahora mismo desde el punto de vista jurídico es implementarlos en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea para llevar a cabo un control efectivo de la transferencia de tecnología. Y sin más, hemos finalizado el bloque 1. Cedo la palabra a Ginés para si me puede hacer llegar las consultas que él considere oportunas, Sí. y también que hayan llegado desde el foro. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Sí me gustaría preguntarte si son, aunque quizá esto lo conforme vayamos avanzando en la ponencia lo llegues a responder también, pero me gustaría asegurarme que nos contaras un poquito si son conscientes las empresas de la importancia de este control o tú crees que en general lo perciben como otro incordio burocrático más que se añaden a los muchos que suelen tener. Gracias, Ginés, por la pregunta, porque es muy interesante desde el punto de vista de cómo impacta en las empresas y su concienciación. Aquí hay varios puntos que habría que destacar. El primero de ellos es lo que he comentado al principio, que esto es
habría que verlo desde dos puntos de vista. Primero, desde un punto de vista jurídico. Esto es una tarea de cumplimiento legal y es de tanto cumplimiento, al igual que puede ser pues las obligaciones fiscales que puede tener una empresa, las obligaciones desde el punto de vista de riesgos laborales, cualquier otra obligación que tenga que cumplir la empresa desde el punto de vista legal. También es importante destacar que es una labor de concienciación, porque dentro de ese uso lícito, que una capacidad de defensa que tiene el país de destino, tiene la capacidad legal de comprar armamento y material de doble uso, pero sí es verdad que también existen riesgos de desvío, especialmente en áreas críticas. Y en cuanto al nivel de concienciación de las empresas, pues te diría que cada vez es mayor. Es mayor entiendo sobre todo por el tema del impacto legal que puede tener, pero también sí me gustaría destacar que hay empresas muy comprometidas en España, sobre todo, que están muy comprometidas con el tema de control a la exportación. Hay otras, es verdad, que están empezando y en las cuales esperemos que en el futuro pues esta concienciación llegue a un nivel más profundo. Bueno, hablabas del ámbito jurídico que tiene esto, y precisamente ese es el tema del segundo bloque al que nos vamos a adentrar ya, el ámbito jurídico del control de transferencia de tecnología. Antonio, cuando quieras, sigue con él. Muchas gracias, Inés. Pues efectivamente, en el ámbito jurídico me gustaría comenzar con los tratados de Roma del año 1957, en el cual se da paso a lo que antiguamente se conocía como la Comunidad Económica Europea y el gran tratado que fue el de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, Euratom. Y en este marco nos movemos en lo que consideramos que es la unión aduanera, la libre circulación de mercancías y una política común frente a países terceros desde el punto de vista de control a la exportación, y al cual también me gustaría hacer mención del espacio Schengen, en el cual la supresión de los controles fronterizos en las fronteras comunes. No obstante, nos encontramos con dos ideas opuestas. Estamos que la Unión Europea contempla la supresión de aduanas y aranceles internos y una política negociadora exterior, pero hemos hablado anteriormente de una serie de regímenes multilaterales de control a la exportación en la que cada país es autónomo y se representa a sí mismo. La Unión Europea no está representada en los regímenes multilaterales y cada Estado es el que puede decidir si bloquea o no una propuesta de control a la exportación. Destacar que estas reuniones a nivel técnico son reuniones a nivel técnico y hay que implementarlas en lo que sería el marco jurídico de la Unión Europea con estas dos ideas contrapuestas. Pues bien, con este concepto tenemos el reglamento actualmente, que es el que estamos desarrollando y modificando, que es el reglamento 428/2009, del cual me gustaría destacar varios conceptos. El primero de ellos es que es un régimen comunitario de exportaciones para transferencia, corretaje y el tránsito, importante, también afecta al tránsito y al corretaje, que son dos factores que muchas veces las empresas olvidan. Y este reglamento se actualiza con la contribución anual de los regímenes de control. ¿Y dónde entran ese papel de los regímenes de control en nuestro reglamento comunitario? Pues en una unificación en su anexo 1, que es el listado técnico, donde se recogen todos y cada uno de los productos, es un reglamento técnico, de los productos que están sometidos y tecnologías sometidas a control a la exportación. Con lo cual, cuando nosotros queremos llevar a cabo una exportación, nuestro gran reto es pasar la aduana. Pero tenemos que tener claro dos cosas. Primero, la tecnología se puede exportar de forma tangible, cuando se lleva en formato papel, cuando se lleva en formato lógico, como puede ser un CD, un DVD, pero también se puede bajar desde la nube. Pero cuando queremos exportar, en cualquiera de las dos maneras parece, y esta es la visión que muchas veces se tiene de las empresas, que nos encontramos con una gran montaña. Y ese reglamento es el que nos viene a imponer que tenemos que conseguir una licencia para poder llevar a cabo esa exportación, y es el puente que nos permite y facilita llevar a cabo esa exportación, aunque sea intangible. Pero el gran problema que tenemos es, ¿soy un exportador? Yo como empresa me considero un exportador. Pues exportador es toda aquella persona
jurídica o física que ostente el contrato con el destinatario de un país tercero. El tiempo que tenemos es reducido, pero sí me gustaría recalcar que esto es una pregunta para explicarlo en profundidad. Si luego entra en parte dentro del debate, podríamos hablar de este tema, pero sí es verdad que es un tema que sustenta muchas dudas, especialmente con las condiciones de entrega. Estas solo afectan a la entrega de mercancías y a la transmisión de sus riesgos y de gastos, pero no a definir desde el punto de vista del doble uso quién es el exportador. Por otro lado, mi segundo paso es identificar si mi producto o tecnología está sometido a control a la exportación. Y efectivamente, nuestro primer paso es comprobar si estamos dentro de ese anexo 1 que he mencionado anteriormente. Y respecto a la tecnología, sí me gustaría hacer recalcar que la exportación de la tecnología, y leo textualmente la transparencia, que es requerida para el desarrollo, la producción o el uso de artículos controlados en la lista de doble uso se controla de acuerdo con las disposiciones de cada categoría. Y esta tecnología permanece bajo control incluso cuando se aplica cualquier artículo no controlado. Es decir, si yo tengo un producto controlado, aunque expresamente su categoría E, que es la que define las categorías de tecnología, no está controlado, la tecnología que lo produce está controlado, incluso cuando se quiera hacer para producir un producto que no está en la lista. Y el tercer paso es reflexionar sobre la ley que hemos puesto sobre la mesa. En primer lugar, destacar que el reglamento es una ley comunitaria y es una ley con un alto contenido técnico, pero también con un contenido jurídico importante. Y el contenido técnico está destacado en el anexo 1. Destacar que la responsabilidad es del exportador de llevar a cabo la correcta identificación tanto del producto como de la tecnología. Y me gustaría destacar, como técnico a veces me choca la ley. La primera vez que uno la lee puede chocar, pero es que se trata de una ley técnica de consenso. Tenemos que tener en cuenta que somos 42 países los que acordamos esta ley. Y también que no es una ley perfecta. Muchísimas veces recibo consultas de las empresas indicándome que es que no entiendo muy bien, es que este parámetro, es que creo que debería ser de otra forma. Efectivamente, no es una ley perfecta, pero sí me gustaría destacar que es una ley que funciona muy bien. Y fruto de ello, y un ejemplo, es que está traducida a 24 idiomas oficiales de la Unión Europea y es usada por múltiples países terceros, con lo cual es una ley que no solo que funcione muy bien, sino que es copiada por otros países. Y actualmente, como he comentado, estamos en proceso de renovación. Y me gustaría destacar estas dos frases de estos juristas. En la primera de ellas es que viene a decir que la justificación y el razonamiento técnico cada vez inciden más en nuestro día a día jurídico, pero sí también que las leyes son necesarias interpretarlas y que muchísimas veces generan controversias jurídicas en su interpretación. ¿Por qué comento esto? Porque muchas veces dice, es que no está claro, efectivamente, pero es que el ordenamiento jurídico muchísimas veces en cualquier aspecto de la vida no está claro. Dos conceptos básicos. Primero, que es una responsabilidad del control de la exportación y es una obligación más del exportador. Vuelvo a la pregunta que me hizo Ginés antes y es, por favor, tenemos que tener claro que es una responsabilidad desde el punto de vista jurídico que tenemos que cumplir. Y otro es la percepción del riesgo por parte del exportador, que es lo que se llama la diligencia debida. Y aquí, sin entrar ahora mismo en una larga exposición acerca del tema, primero es un tema desde el punto de vista jurídico es de obligado cumplimiento. Y en segundo lugar, la diligencia debida nos obliga a poner en conocimiento de las autoridades cualquier conocimiento o percepción que tenemos de que el uso final declarado no es el correspondiente. Con esto sí me gusta, es el que nos han declarado inicialmente. Con esto sí me gustaría poner sobre la mesa que no se les pide a las empresas que hagan auditoría a su cliente final. Lo que se les está pidiendo es que cualquier percepción en la negociación, en la redacción del contrato, en una visita a las instalaciones, que por favor, si hay algo que se tiene en duda, que se ponga en conocimiento de las autoridades que van a conceder la licencia. Y para finalizar, sí me gustaría nombrar un nuevo mensaje, y es que antes hablábamos de que Europa tenía un reto, pues desde el punto de vista legal,
Europa continúa con su gran reto, que es la actualización de un reglamento comunitario que ahora mismo, como les he dicho, funciona bien, pero creemos que tiene que ser más eficiente, más claro y que sea capaz de reaccionar ante las nuevas amenazas. Es decir, lo que no podemos es que si surge una amenaza no tengamos marco jurídico. Si existe una tecnología que crece y avanza rápidamente, tenemos que ser capaces de implementarla en nuestro ordenamiento jurídico y que proporcione mayor seguridad jurídica a todos, tanto a las empresas, a la administración, así como en los destinatarios en el país tercero. Y algo que hemos tratado de hacer en la renovación del reglamento es que es muy importante la coexistencia y la coordinación con nuestros compañeros de aduanas con los cuales trabajamos codo con codo en nuestro día a día. Con lo cual hemos tratado de que el nuevo reglamento en el que estamos trabajando esté siempre bajo el paraguas de la Unión Aduanera, del Código de la Unión Aduanera. Y en el caso de que haya discrepancias, sea porque realmente sabemos que hay discrepancias, pero porque desde el punto de vista del control de la exportación consideramos que tiene que haber esas discrepancias. Y sin márgenes, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, este es sin duda una parte importante de la ponencia, como demuestra no solo lo que está contando, sino además las preguntas que estamos recibiendo, que son muchas y tiene que ver con este ámbito jurídico. Juan Antonio del Castillo, por ejemplo, nos dice que los programas internacionales se ven mediatizados por los cambios de legislación a mitad de partido. Y lo que pregunta es si no se debería garantizar que las nuevas pautas, las nuevas normas, no pudieran ser aplicables a programas en curso. No entendí, creo que haber entendido que, Sí, que coja un cambio de es legislación decir, él cuando un tiene la programa. sensación de que a mitad de camino, a mitad del partido se cambian las reglas. ¿No se debería garantizar de alguna forma que esas nuevas reglas que se pueden aplicar no fuesen aplicables a programas que ya están en curso para que no tener que cambiar algo que ya se ha iniciado? A ver, normalmente la normativa se cambia una vez al año. Se cambia una vez al año de tal forma que lo que se actualizan es, normalmente suelen ser contribuciones técnicas nuevas de tecnologías que se han identificado que pueden suponer un riesgo y también clarificaciones sobre los controles que ya existían. Y también hay veces que se quitan controles que previamente estaban establecidos. Las licencias duran un año, se pueden ampliar a 3. Mm, Ahora mismo, en ese aspecto, ser flexible, las licencias en esas renovaciones se pueden ver si han estado impactadas, pero normalmente no suelen estar muy impactadas por los cambios de legislación. Yo sí lo que le agradecería a Juan Antonio es que si tiene el caso en concreto que estamos a su disposición en la Secretaría de Estado de Comercio para poder estudiar el caso que nos comenta y hablar y ver realmente si es una mala interpretación de la normativa o realmente está impactando sobre su proyecto, con lo cual sería muy interesante para poder tener este tipo de consideraciones en el nuevo reglamento. Bueno, León Vitar Crespo es más preciso cuando pregunta cómo afecta el decreto de alarma a las fechas de validez de las licencias en vigor. ¿Se extiende automáticamente por un periodo igual a la duración de la alarma? ¿Cómo afecta? A ver, eso es un tema muy importante. Me gustaría, ya que se ha nombrado el tema del estado de alarma, eh, voy a hacer primero una puntualización del mismo. Y la importancia de lo que es la tecnología del doble uso ha quedado reflejada, recogida expresamente el reglamento 428/2009, quedó expreso en el que compañías y empresas que procedían de países terceros no podían adquirir empresas que producían productos y tecnología bajo el amparo del reglamento 428/2009. Con lo cual ahí me gusta recalcar esa pregunta, es muy importante precisamente por eso, porque ya el propio reglamento de doble uso contempla la propia tecnología de forma explícita, por cómo a través del control a la inversión, prohibiendo durante el estado de alarma la adquisición de empresas que producen productos y tecnologías de doble uso. Pero volviendo a la pregunta del estado de alarma en cuanto a los plazos,
En los plazos administrativos que ha mencionado el Real Decreto del estado de alarma, suspende temporalmente los mismos, con lo cual estas licencias en principio se verían extendidas en su validez durante el periodo del mismo si hubiesen caducado durante el mismo. En caso de que se hubiese caducado fuera del estado de alarma, esa extensión no se produce, pero si hubiesen caducado dentro del estado de alarma, sí, sí son extendidas para poder llevar a cabo la exportación tras la finalización del mismo. Ujú. Otra pregunta relacionada con estos asuntos de Alberto Estevez. ¿Cómo afecta a los productos y tecnologías de doble uso la reforma del reglamento de control aprobado en abril de este año por el Gobierno? Quizás es una pregunta muy amplia. Luego hace una más concreta. ¿A qué países prevén aplicarlo de forma prioritaria? A ver, ese reglamento impacta solo en productos de defensa, ¿vale? No impacta sobre los productos de tecnología de doble uso. Pero bueno, de todas formas, respondiendo un poco a la pregunta, sí me gustaría comentar que el estudio de las licencias se hace caso a caso y con un estudio técnico en el cual se evalúa el país de destino, el producto en sí mismo, el riesgo que lleva implícito, el uso final declarado, el usuario final y la aplicación del mismo será caso a caso y en función de la identificación de los riesgos se le aplicará la modificación del Real Decreto. Pero insisto, es un campo que solo impacta en el material de defensa. Ujú. Una pregunta más y luego quizá podremos meter alguna en el bloque ya último de preguntas-respuestas, de alguna más, porque ya le digo que son muchas las que tenemos sobre este asunto. Pregunta Dolores Álvarez de Rodríguez. Bueno, ella comenta que la transferencia de tecnología tiene una asociación a avances tecnológicos, pero ¿aplica también a material de defensa y doble uso tradicional? Es decir, y ella habla de tablas de tiro, manuales de uso, instrucciones de montaje. ¿Se considera ahora transferencia de tecnología todo esto? Yo, si me permite, Ginés, lo voy a comentar en el siguiente bloque. Entonces, si a Dolores no le Perfecto. importa, prefiero explicar el siguiente bloque. Si la duda continúa, pues que le agradecería que a Dolores te haga llegar el mensaje de que no le ha quedado claro y pues procederá a responder la pregunta y las aclaraciones que le surjan a la finalización del bloque 3. Perfecto, pues vamos ya con ese tercer bloque dedicado al impacto de la transferencia de tecnología. Adelante, Antonio. Perfecto, gracias, Ginés. Pues efectivamente, el impacto de la transferencia de tecnología es importante porque tradicionalmente ha estado bajo el amparo de lo que consideramos la academia desde el punto de vista anglosajón, es decir, lo que son los centros de investigación y las universidades. Y la exportación tradicional de estos centros ha sido siempre equipos de ensayo para reparación, productos y materiales, que normalmente suelen ser los químicos, los virus, las toxinas, también desde el punto de vista de materiales compuestos, y el software ha sido el gran caballo de batalla en la transferencia de tecnologías. Aquí sí me gustaría hacer una matización que siempre crea controversia y es acerca del software. El software como tal, desde el punto de vista de control de la exportación de doble uso, se entiende aquel soporte lógico que permite hacer funcionar un hardware. Es decir, lo que permite que un producto que esté sometido a control o no, el software puede estarlo y hace que éste funcione. Lo que es, si yo tengo una serie de planos, un proyecto, una serie de información que tengo que traspasar a alguien, y se lo hago a través de un soporte lógico, es decir, un CD o desde la nube, eso no se considera software, eso es transferencia de tecnología, en la cual se puede llevar a cabo la exportación desde diferentes puntos de vista. Y este es un matiz que me gustaría que, si las empresas no lo tengan claro, por favor que muestren, que te hagan llegar las preguntas que consideren, porque es uno de las grandes dudas que siempre nos hacen llegar. ¿Y dónde está la tecnología? Pues precisamente en publicaciones, en conferencias, en colaboraciones de investigación, en servicios de consultoría, en asistencia técnica, en prototipos o desarrollos experimentales, en las famosas spin-off, profesores visitantes y estudiantes extranjeros, esto es un tema en el que impacta bastante, cursos online, incluso hasta en las universidades de verano. Con lo cual,
revisamos todos estos aspectos, nos podemos encontrar que en nuestro día a día la transferencia de tecnología está más presente de lo que nosotros consideramos. Y me gustaría entrar en el concepto de exportación intangible, y es la transmisión de soportes lógicos a través del software, como hablaba antes, o tecnología, tanto por medios electrónicos, incluidos por el fax, el teléfono, el correo electrónico o otro medio cualquiera, a un destino situado fuera de la Unión Europea. Incluye poner por medios electrónicos dicho soporte electrónico, y asimismo el software y tecnología a disposición de las personas físicas o jurídicas o de asociaciones exteriores de la unidad. Me he detenido en leerlo porque esto es lo que realmente dice la ley. Y esta definición de exportación también es aplicable incluso a la transmisión oral de tecnología cuando ésta se describa por teléfono. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado porque incluso por teléfono, una conversación telefónica en la que estamos resolviendo dudas a una empresa en un país tercero, podemos estar haciendo transferencia de tecnología. Y el impacto sobre los centros de investigación, hay que tener claro quién es la definición del exportador intangible, y es toda persona física o jurídica. Recordar que antes, cuando hablábamos del fundamento jurídico, eran las dos preguntas: ¿soy exportador y es mi material está sometido a control de la exportación? O toda asociación que decida transmitir o poner a disposición soportes lógicos o tecnología por medios electrónicos, incluidos los mencionados anteriormente, fuera de la Comunidad Europea. Incluso la definición de transferencia intangible incluiría a aquella persona que resulta que es de fuera de la Unión Europea, pero que en algún momento podemos reunirnos incluso con ellas en un aeropuerto y le estamos transmitiendo. Ahí en ese momento se está haciendo transferencia de tecnología a nuestro territorio para una persona que no es ciudadano europeo. Y en cuanto a la inclusión de las tecnologías de la exportación, la licencia, y esto me gustaría, creo que con esta transparencia voy a responder a Dolores, la licencia de exportación concedida para un producto autoriza también la exportación al mismo usuario final de la tecnología mínima requerida para la instalación, el funcionamiento, el mantenimiento y las reparaciones de dicho producto. Es decir, lo básico para poner en funcionamiento ese producto que hemos exportado no necesita de una licencia de transferencia de tecnología paralela. Está cubierto. Ojo, siempre que sea que no se esté explicando ni se transfiera el know-how de cómo se ha fabricado ese producto. Y hay varias excepciones. El primero de ellas es que los controles de transferencia de tecnología no se aplicarán a la información de conocimiento público ni a la investigación científica básica. Y aquí sí que es verdad que me gustaría poner un ejemplo, y es: todos conocemos, que es un hecho observable, que Newton, debajo de un árbol, descubrió sus leyes fundamentales de la mecánica y la ley gravitacional. Desde luego, nunca, porque alguien cuente y explique que fuerza es igual a masa por aceleración, o el principio de acción y reacción, y alguien lo explique en una conferencia o en una clase, no está haciendo transferencia de tecnología. Pero si alguien, por ejemplo, lo aplica en un motor aeronáutico de reacción, esos principios, y tiene una serie de conocimientos particulares para ello, en ese caso, la aplicación de esa tecnología de general conocimiento sí se considera transferencia de tecnología. Asimismo, también me gustaría hablar en cuanto a la excepción, y es el dominio público. ¿Qué significa? Pues tecnología o software que está disponible sin restricciones tras su posterior difusión. También aquí me gustaría comentar algo en cuanto a la propiedad intelectual, y es que en doble uso, como hemos comentado anteriormente, tenemos unos objetivos muy claros, y es evitar no proliferación, represión interna, evitar violación de derechos humanos y seguridad nacional e internacional. No velamos por la propiedad industrial de las empresas, con lo cual normalmente también tenemos una pregunta muy recurrente: yo quiero que mi producto, mi tecnología esté sometido a licencia. Y la respuesta es no. Dice, porque es que me dice que tengo seguridad industrial respecto a ella. Y la respuesta que tenemos que decirle es: si su producto y su tecnología no están en el anexo 1 del reglamento 428/2009, no necesita licencia, aunque usted considere que para proteger su industria quiera hacer una propiedad, quiera salvaguardar la propiedad intelectual. Pero eso está fuera del ámbito de nuestro ordenamiento jurídico. Destacar también que la imposición de los programas internos de cumplimiento. Destacar que estos son voluntarios.
no es de obligado cumplimiento, o sea, no mandatorio la implementación de un programa interno de cumplimiento que no es más que una serie de medios que pone la empresa para el control a la exportación. Y a mí me gusta siempre decir que el mejor programa interno de cumplimiento es el sentido común. Y voy a poner dos ejemplos. Si yo tengo una empresa que factura 80 millones de euros, pero vende 4 máquinas al año, no tiene ningún sentido que yo implemente con un coste un programa interno de cumplimiento, porque puedo hacer un análisis detallado de su usuario final y de ese uso final. Pero si yo tengo una empresa que fabrica 5.000 componentes y se los vende a 8.000 clientes, desde luego es incontrolable y necesitamos hacer la implantación de un programa interno de cumplimiento. ¿Dónde se instala sobre todo en la responsabilidad desde el punto de vista desde la dirección de la propia empresa, con una serie de medidas para impedir y llevar a cabo un análisis de que se lleve a cabo el uso fraudulento y no lícito de la transferencia de tecnología y de la exportación de productos de doble uso? Asimismo, sí me gustaría mencionar que dónde comienza en los centros de investigación y especialmente en las universidades, en el organismo departamental, es donde se está debatiendo ahora mismo la Comisión Europea, que debe de comenzar la responsabilidad para implementar los programas internos de cumplimiento. Y como mensaje final, me gustaría transmitir dos frases. El primero es que el control a la transferencia de tecnología debe de compensar con un buen control a la inversión extranjera. Es decir, muchísimas veces nos encontramos que nos viene una licencia de algo que una empresa extranjera ha invertido en España. Como es material de doble uso, no está sometido a control a la inversión extranjera, no es como una empresa de defensa. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Que cuando quiere exportar esa tecnología y nos viene la empresa, el centro de tecnología o la universidad correspondiente a pedir la licencia, nos hemos dado cuenta de que ya ha llevado a cabo la inversión esa empresa extranjera, con lo cual voy a lo que comentaba antes. Tenemos que darnos un paso más adelante. Tenemos que en esa diligencia de vida que yo comentaba anteriormente, estar atentos de que a lo mejor nuestro producto puede estar sometido a control a la transferencia de tecnología, por muy interesante que sea el proyecto. Y me gustaría citar dos frases de la Comisión Juncker, en particular su presidente, que dice o decía que necesitamos un escrutinio sobre las compras de compañías extranjeras que se dirigen a Europa para adquirir activos estratégicos. Y, por otro lado, la comisaria sueca de Comercio de la Unión Europea citó que en un mundo cada vez más interconectado e independiente necesitamos medios para proteger nuestra seguridad colectiva mientras mantenemos Europa abierta para los negocios. Y para finalizar este bloque, me gustaría recordar, respondiendo a las preguntas anteriores, la mención que hice que en nuestro estado de alarma ya se incluyó expresamente el control de la inversión extranjera sobre empresas que producen productos y tecnología de doble uso. Antonio, pregunta a Alejandra Fernández si puedes explicar la diferencia entre exportación de tecnología y transferencia de tecnología, que no le ha quedado claro y lo agradecería mucho. A ver, no la hay. Cuando hablamos de transferencia, depende desde el punto de vista, desde varios puntos de vista. Normalmente a las licencias se les llama licencias cuando va a un país tercero, es decir, no comunitario. Transferencia intracomunitaria se refiere para aquellos productos que están en el anexo 4 del reglamento 428/2009. Pero yo creo que la pregunta de Alejandra va más dirigida a si existe una diferencia entre ambos conceptos cuando nos estamos refiriendo a un país tercero. No la existe. La única diferencia es que tener claro que cuando tengo un producto controlado por doble uso, la propia licencia me cubre los conceptos básicos que tengo que transmitir, que es instalación, entrenamiento del personal y labores de mantenimiento básicas para que ese producto siga funcionando de forma correcta. Bueno, vamos a ir. Hay más preguntas, están llegando bastantes, más genéricas, más amplias y quizá también de otros bloques. Vamos a avanzar un poco más y entramos enseguida en las preguntas. El último de los bloques que nos va a exponer Antonio
son ejemplos de la presencia habitual de transferencias de tecnologías, y yo creo que con él también se pueden resolver muchas de las dudas que están llegando. Vamos con el Antonio, cuando quieras. Perfecto, gracias Ginés. Pues sí, efectivamente, tenemos que reflexionar un poco sobre la transferencia de tecnología en nuestro día a día. Aquí podríamos poner una casuística muy amplia, podríamos extendernos todo lo que quisiésemos, pero he tratado de resumir varios conceptos y varias dudas que se nos pueden presentar. Sí me gustaría que quedase claro que los casos prácticos que presento son meramente académicos y están simplificados, porque es la única manera de poder llevar a cabo una exposición para transmitir mensajes, que es lo que realmente a través de este webinar tratamos de hacer. No llevar a cabo un estudio detallado, que nos llevaría mucho más tiempo, sino transmisión de mensajes. Y voy a empezar con un caso práctico, que es la del control de los motores aeronáuticos. Estos, conocidos como turbinas de gas, se consideran que están sometidos a control a la exportación si poseen una serie de tecnologías, como puede ser la tecnología para aves, cámaras de combustión, materiales compuestos, también los sistemas electrónicos de control digital del motor y los sistemas de geometría de flujo variable. Es decir, nuestra primera idea es que los motores aeronáuticos están sometidos a control a la exportación y si poseen una determinada tecnología. Por lo tanto, también el artículo 9A001 que somete a control los motores sí tiene alguna excepción, y es que dice que no somete a aquellos motores aeronáuticos que reúnan las siguientes características y que tengan un certificado de aeronavegabilidad de una autoridad civil, que estén destinados a propulsar aeronaves tripuladas no militares para las que las autoridades de aviación civil han emitido un certificado de tipo civil o un documento equivalente reconocido por la Organización de Aviación Civil Internacional. Por lo tanto, este es el contexto. Los motores aeronáuticos están sometidos a control y con determinadas particularidades para el campo civil están excluidos de dicho control a la exportación, con lo cual no necesitarían ni licencia. Pero yo me voy a poner un ejemplo, y es el motor, el TP400, que propulsa nuestro Airbus A400M, y tiene un certificado de tipo de la Agencia Europea de Seguridad Aérea. Es decir, estamos viendo que podría ser un caso de exclusión de los anteriormente mencionados. Pero, ¿qué es lo que nos encontramos? Que resulta que está destinado a propulsar una aeronave tripulada militar, con lo cual se encuentra sometido a control y por tanto necesita licencia. Entonces, antes de nuestro análisis de control y percepción del riesgo, lo que tenemos es, vamos a poner un ejemplo, y es que tenemos un avión de transporte combinado pasajeros-carga para las islas de la República del Pacífico del Sur, y está destinado a propulsar una aeronave tripulada no militar, con lo cual, al tener un certificado de tipo civil y ir a una aeronave tripulada no militar, nuestra primera idea es que no se encuentra sometido a control, por lo que no necesita licencia, con lo cual podríamos llevar a cabo nuestra exportación. Pero ¿qué hemos dicho? Que el motor TP400 no tiene un uso civil, única y exclusivamente propulsa el Airbus 400M. Y con lo cual es nuestra primera bandera roja que nos tiene que saltar. Se identifica una evidencia de un posible riesgo de desvío. Con lo cual, ese es el papel que tenemos que tener claro, y es que en nuestro día a día esa diligencia de vida nos tiene que llevar a llevar a cabo este tipo de análisis, es decir, el uso final no concuerda con el que realmente puede llevar a cabo ese motor. Y me voy a ir con otro motor ampliamente conocido, que es un motor de tecnología militar, y es el CFM56, derivado de un motor militar, que propulsa pues, desde un avión tanquero hasta el B-1 y aviones que estamos cansados de nosotros de viajar en ellos, que es la familia, por ejemplo, 320 de Airbus. Pues, ¿qué es lo que nos pasa con este motor? Pues los motores aeronáuticos están sometidos a control, pero resulta que este está certificado por una autoridad de aviación civil, y a su vez está destinado a propulsar una aeronave tripulada no militar. Por lo tanto, no se encuentra sometido a control. Nos vamos a nuestro análisis de control y percepción del riesgo. Imaginemos que el avión de transporte A340 VIP del presidente de nuestra República del Pacífico del Sur y
resulta que está destinado a propulsar una aeronave tripulada no militar. El Airbus 340 no lo es. Es un avión de transporte VIP. Por lo tanto, no se encontraría sometido a control, por lo que no necesitaría licencia. Y hay que remarcar en un caso en concreto, y es que el Airbus A340 VIP es una aeronave de Estado con certificado de tipo militar. Con lo cual nos tiene que saltar nuestra bandera roja y hemos identificado una evidencia por un posible riesgo de desvío. Nos vamos en cuanto a la tecnología, los componentes. Pues, ¿qué es lo que básicamente hemos identificado? Pues que lo que son los temas de la tecnología de las superalaciones de alta temperatura, esa tecnología está sometida a control desde el punto de vista a la exportación. Con lo cual, cualquier seminario, cualquier cosa que te llevemos a cabo sobre esta materia estaría sometida a control a la exportación, aunque sea de forma intangible. Y especialmente las tres categorías que mencioné anteriormente, que son las de los álabes, cámaras de combustión y materiales compuestos, así como los sistemas de geometría de flujo variable y las aleaciones metálicas para comportamiento de alta temperatura. Es necesaria licencia. Y finalmente, en este juego de los motores, me voy a detener en el Pratt & Whitney de Canadá, que también tiene un certificado de tipo dual. Pues lo tiene tanto desde el punto de vista civil como militar. Y resulta que nos vamos a que es un motor aeronáutico con un certificado por una autoridad de aviación civil y destinado a propulsar una aeronave tripulada no militar, como podría ser el avión der Nostrum que hemos visto ahí en la transparencia anterior. Con lo cual no se encuentra sometido a control y por lo tanto no necesitaría licencia. Pero resulta que el avión de transporte, el ATR-72, para las aerolíneas de la República del Pacífico del Sur, al cual se lo quiere vender, está destinado a propulsar una aeronave tripulada no militar y, por lo tanto, no se encontraría sometido a control. Pero es que resulta que se tiene información de que el ATR-72 no es el usuario final en la República del Pacífico del Sur, por diversos motivos, en esa diligencia debida o porque hemos tenido conocimiento por otra fuente. Y se ha identificado que es un país, que un país afín, cercano y aliado, le ha proporcionado 2 aviones C-295 para uso militar. Con lo cual, este motor que propulsa también el 295, basado en esa información, un producto que no está sometido a control, se ha identificado un riesgo de desvío. Y es un producto no sometido a control en el cual aplicamos el artículo 4.1, que significa que en base a unas evidencias que haya tenido la autoridad competente, ha identificado un riesgo, con lo cual para un producto que no está incluido en el anexo 1 es necesaria la solicitud de licencia. Por lo tanto, resumiendo, tenemos que 3 tipos de motores, en los cuales pueden tener uso civil, militar o civil y militar, y en los cuales se ha identificado una serie de riesgo de desvío. Me gustaría poner los ejemplos que tenemos, y es que una universidad española se presenta a una subvención internacional, a un consorcio que son de tan conocimiento público y están tan de moda. Ese consorcio internacional participa en 3 países que no pertenecen a la Unión Europea. Durante el proyecto se utiliza una tecnología contenida en el anexo 1. Es la pregunta primera que nos tenemos que hacer. ¿Necesito enviar a mis colegas del proyecto de información tecnológica para esos 3 países que no están en la Unión Europea tecnología que está dentro del reglamento 428/2009? ¿Vamos a recibir visitas de personal no Unión Europea a nuestras instalaciones? ¿A qué se les va a dar acceso? Para este tipo de actividades necesitaríamos licencia de exportación para la transferencia de tecnología. Y fíjense, algo que a primera vista parece que no es susceptible de riesgo, como el que nos visite una persona y que acceda a nuestras instalaciones. Con lo cual tenemos una nueva bandera roja. Un investigador presenta un abstract a un congreso internacional. Se le acepta y debe presentar el correspondiente paper, así como presentarlo como speaker del congreso. ¿Contiene el paper una tecnología incluida? Es lo primero que tenemos que preguntarnos. Por otro lado, ¿es extensiva la pregunta anterior a la presentación que voy a realizar? ¿Y va a ser publicado? ¿Cuál es mi público objetivo? A estas preguntas, si son afirmativas, necesitaríamos licencia de exportación. Nos surge nuevamente una bandera roja.
En cuanto al software y la transferencia de tecnología, le voy a pedir a Ginés que me deje extenderme un minuto más, que estamos a punto de llegar al límite de este bloque. Y como productos intangibles, no son exportados a través de aduana. Y no existe una trazabilidad del proceso de exportación a sí mismo. ¿Dónde está el control a la exportación? Sino que la autoridad debe confiar en el exportador, basado en la licencia de exportación que se lleva a cabo. Otro, inversión y transferencia de tecnología. ¿Existe el riesgo de inversión de extranjera en grupos de investigación? Acuérdense el caso que les contaba antes de que se detecta la inversión extranjera y la transferencia de tecnología en el momento que se pide licencia una vez desarrollado el proyecto. ¿Se identifica el riesgo? En este caso, nosotros necesitamos licencia de exportación. Conclusión a los prácticos, destacar que la solicitud de una licencia es un acto administrativo que recoge un análisis de riesgos de acuerdo a una serie de compromisos internacionales que ha tenido España y la Unión Europea. Y por ello es más que un simple acto administrativo basado en ese análisis de riesgo. Y la responsabilidad es compartida entre el solicitante y la autoridad de emisión de licencias. Insistir, la diligencia debida, por favor, no es una auditoría, pero estar atentos sobre todo en las dudas y en las cosas que se nos puedan presentar en nuestras conversaciones y en nuestros contactos con terceros países. Respecto al programa interno de cumplimiento, destacar que no es obligatoria, pero sí se está trabajando desde el punto de vista de la Comisión Europea en que se implemente tanto en las empresas como en los centros de investigación. La percepción del riesgo es algo que nosotros, como exportadores, tenemos que tener en cuenta siempre. Y como mensaje final, sí me gustaría destacar que las exportaciones, y en especial las referidas a la transferencia de tecnología, son un factor de riesgo en cuyo control deben de estar involucrados diferentes agentes, tanto la academia, las autoridades y la industria. Por lo tanto, es una responsabilidad compartida. Muchas gracias, Antonio. Entramos ya en la parte de preguntas propiamente dicha, aunque antes ya hemos tenido unas cuantas. Bueno, hay un asunto que se repite en varias de ellas, que es el Brexit. Juan Antonio del Castillo, por ejemplo, plantea si se está tratando todo esto en las negociaciones del Brexit. Y Juan Carlos Portillo, por ejemplo, también comenta si se prevé que el Brexit afecta a programas militares en marcha y que tienen plazos de entrega más allá de las entradas en vigor de la ruptura con la Unión Europea. Agradezco la pregunta tanto a Juan Antonio como a Juan Carlos porque son dos preguntas muy interesantes. Desde el punto de vista del Brexit, cuando se estaba discutiendo todo el tema de la forma de salida del Reino Unido en paralelo, desde el punto de vista de tecnología de doble uso, y me ciño de tecnología de doble uso porque la de defensa es clara, en las transferencias intercomunitarias los países son autónomos y son estados soberanos para llevar a cabo la emisión y la autorización de las licencias de transferencia de material de defensa y su tecnología. Eso ya estaba antes claro dentro de la Unión Europea. Ciñéndome al doble uso, se trabajó en la autorización general EU 001, que permite llevar a cabo una serie en países que son de confianza y en una amplia cantidad de productos del anexo 1, simplemente acogerse a la autorización general EU 001, que es un procedimiento muy fácil, muy ágil y muy rápido. Se dio la paradoja de que, claro, el Reino Unido ha sido un país aliado, ha sido un país, perdón, es un país aliado, es un país amigo, y decía en pasado, ha sido un país miembro de la Unión Europea, con lo cual la confianza en él es plena y realmente se daba la paradoja de que una vez se convirtiese en un país tercero necesitaba licencia. Pues aceleró el proceso de tal forma que durante el periodo de transición, no es que finaliza el 31 de diciembre, no es necesario, el Reino Unido es a todos los efectos, sigue siendo un Estado miembro, lo que no puede es participar en las decisiones de decisión del Consejo en cuanto al reglamento de doble uso, pero en cuanto a el despacho en aduanas de los productos y en cuanto a la transferencia de tecnología, sigue siendo un país Estado miembro, con lo cual hasta el 31 de diciembre no hay que preocuparse. A partir del 31 de diciembre nos acogeremos, las empresas, se reformó el reglamento de forma urgente para que el Reino Unido estuviese incluido dentro de esos países de destino dentro
dentro de la autorización general EU001, con lo cual las exportaciones a Reino Unido serán de una forma con rapidez y destacar que es recíproco, es decir, ellos también han sacado su propia normativa para poder llevar a cabo las exportaciones de forma ágil desde Reino Unido hacia la Unión Europea. A Rodrigo Valdivieso le preocupa cuáles son las consecuencias por no realizar el procedimiento adecuadamente e incluso por no realizarlo por desconocimiento y pregunta si existen niveles de gravedad. Sí, a ver, en este caso se aplicaría la ley de vigilancia del contrabando, que la aplica la agencia tributaria, y efectivamente, en función de la cuantía, tiene diferentes niveles de sanciones y de procesamiento, pues si se va a partir de una determinada cantidad, se tramitaría por lo penal. Pedro Sáez pregunta si a la hora de renovar, adecuar el reglamento, ¿se está contando con la experiencia de las empresas? Perdón, no he entendido bien. Renovar dinero. No, no, ¿Es no, un no, problema? se refiere al el momento en el que se va renovando el reglamento, que antes comentaba que es una cosa que se hace con cierta periodicidad. ¿Se cuenta con la experiencia de las empresas? Sí. Agradezco mucho a Pedro esa pregunta porque es muy interesante desde el punto de vista de que en la Secretaría de Estado de Comercio nosotros oímos siempre las sugerencias de las empresas. No solo las oímos, sino que además eh, queremos y siempre tratamos de que las empresas manifiesten sus discordancias, su punto de vista respecto al reglamento. Desgraciadamente no se reciben muchos inputs y eso es un llamamiento que me gustaría hacer a la comunidad a la que tenemos esta oportunidad a través del webinar de que, por favor, todas aquellas discrepancias, que si un parámetro no lo consideran apropiado, que si este material, en los dos sentidos, tanto de eliminar de las listas de control como algo que ustedes hayan percibido un riesgo, nos lo comuniquen porque se intentará en esas listas de consenso que he mencionado anteriormente, implementarlo en un sentido y otro, de eliminar y de añadir. Sí, como les mencionaba antes, la normativa es una normativa técnica y a mí, por lo menos como técnico, muchas cosas me llaman la atención. ¿Por qué? Porque es una ley de consenso. Entonces, muchas veces, aunque consideremos que sería más lógico enfocarlo desde un punto de vista, lo estamos enfocando desde este otro. ¿Por qué? Porque tenemos que poner de acuerdo a 42 países, estados participantes, que recuerdo además que la Unión Europea no participa como unión, con lo cual los 27 estados, o 28 hasta hace poco, los 27 estados miembros tienen su propia voz. O sea, de esos 42. Entonces, es una labor difícil, pero sí. Sobre todo hago el llamamiento de que las empresas nos hagan llegar sus dudas y que se les tiene en cuenta. Pregunta Edgar Vega si existe pues, alguna forma, alguna trazabilidad que impida que determinadas armas y tal lleguen a terceros países. Por otro lado, pregunta por un país en concreto, que es Arabia Saudí, donde sí que se pueden hacer exportaciones y lo compara con países como Noruega y Alemania que ya han impedido esas exportaciones. A ver, cuando nos referimos a armas, está fuera de lo que es el concepto de doble uso, ¿vale? La respuesta la voy a contestar en general, tanto de defensa como doble uso, porque creo que su aplicación es la misma. Las licencias se analizan caso a caso, analizando los parámetros que he mencionado antes: país de destino, producto y el riesgo que lleva implícito, usuario final y uso final declarado. Y con eso, efectivamente, el propio Real Decreto 679/2014 permite la capacidad de revocar una licencia si se tiene conocimiento de que ha sido usada de forma ilícita y para un uso diferente al que ha sido declarado. Recordar que cuando se ha vendido un producto, también me gustaría destacarlo, y se ha vendido para un propósito, ese propósito puede cambiar. Incluso es lícito que cambie, incluso que cambie el usuario final, pero necesitaría de nuestra aprobación. Cuando digo nuestra aprobación, no de la Secretaría de Estado de Comercio solo, sino de la Junta Interministerial Reguladora de
del material de defensa y de doble uso de que nos soliciten el cambio de uso declarado, el cual pues se notificará y en la mayoría de los casos pues se suele dar sin ningún problema. Destacar también, me gustaría, aprovechando, que el nivel de denegaciones es muy bajo. ¿Vale? No quiero que se lleven la percepción de que esto es un bloqueo, ni muchísimo menos. Me gusta poner el ejemplo siempre de las maletas de los aviones en las líneas aéreas. El porcentaje de maletas que se pierden en las líneas aéreas, ahora mismo hace tiempo que no tengo actualizado el dato, pero creo que estaba en torno al 3%. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando no se le pierde la maleta, hace mucho ruido. Es verdad que le causa un inconveniente y efectivamente para la persona que lo recibe, es un inconveniente. Pero sí he de destacar que el orden de denegaciones es muchísimo, muchísimo más bajo que ese 3%, no llega al 1%. Entonces, me gustaría también que se quedasen con ese mensaje que transmito. Pregunta Maribel Ramos si para la transferencia de tecnología intangible para defensa, comenta, a un país miembro de la Unión Europea se necesita de alguna licencia o solo sería necesaria cuando la tecnología tiene como destino un país tercero. Gracias, Maribel, porque esa pregunta también es muy interesante y surgen muchas dudas. ¿Es necesaria licencia cuando está bajo el anexo 4 del reglamento 428/2009? Es decir, si está en ese anexo, tanto su producto, la tecnología que lo produce, como la tecnología en sí misma, si está de forma explícita, está sometido a control, con lo cual necesitaría, antes planteábamos la diferencia entre una transferencia entre vamos, en la transferencia a nivel europeo, es el concepto que se utiliza bajo el anexo 4. Bueno, lamentablemente estamos ya sin tiempo, por tanto me queda agradecerle a Antonio Mesa Fortún, responsable del área de doble uso, productos electrónicos, químicos y biológicos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, pues agradecerle esta magnífica ponencia que nos ha resultado desde luego muy útil para entender la importancia de extremar los cuidados en las exportaciones que incluso en ocasiones a priori no parecen suponer mayor complejidad, pero que finalmente pueden estar sujetas a restricciones importantes. Ha sido un placer haber contado con tu ponencia en IDS Connect. Gracias, Antonio, y hasta pronto. Nada, muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Muchísimas gracias, Antonio. Antes ya de despedirme del todo, decirles que el próximo jueves, día 9 de julio, tendremos un nuevo seminario web que dedicaremos al futuro avión de combate europeo y estará centrado particularmente en su faceta industrial y tecnológica. En él contaremos con el capitán de navío José Luis Nieto, del área de planificación y programas de la Dirección General de Armamento y Material, con el coronel Luis del Río, que es el jefe de la Oficina de Seguimiento Industrial, y con Manuel Rodríguez Cerezo, director del programa de futuro sistema de combate aéreo, el famoso FCAS, dentro de la empresa Indra, que es la empresa que lidera la parte española de este programa en el que también están implicados Francia y Alemania. El webinar que acaban de ver estará disponible en breve para que puedan revisionarlo o se lo hagan llegar a quien le pueda interesar. En nuestros portales infodefensa.com, infodrom.es e infoespacial.com tendrán a partir de ahora también en breve cumplida información sobre los puntos más destacados de esta ponencia de hoy. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Que tengan un buen día. Les emplazo, como les decía, hasta el próximo jueves.